Pero ¿qué les espera? ¿A qué se enfrentan? Porque como usted sabe, ya he escuchado, bueno, pues todavía no acaba esto. La pandemia continúa, continúan las personas contagiadas, continúan los ingresos a los hospitales. Bueno, para hablar de este tema a través de Zoom, le agradezco mucho al doctor José Antonio Duarte García. Él es químico farmacobiólogo, perdón, doctor, farmacobiólogo con especialidad en bioética. Una disculpa, doctor, y un fuerte abrazo desde aquí. Muy buenas tardes. Hola Wendy, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias, doctor. Pues lo decíamos, han sido 7 meses largos, 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 y todavía no sabemos cuántos meses más tendrán que enfrentar esta situación que se está viviendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, doctor. Así es, creo que no es desalentarnos, sino más bien estar listos para lo que sigue. Esta pandemia nos ha enseñado a todos los profesionales del área de la salud, médicos, enfermeras, químicos clínicos, a la gente que se encarga de la parte de limpiar hospitales y áreas de laboratorio también, que pues no podemos bajar la guardia. Definitivamente tendrán que seguir las estrategias de bioseguridad, tendrá que seguirse justo utilizando las medidas de seguridad adecuadas, no bajar la guardia con el uso de cubrebocas, de asepsia, de lavado de manos, del uso de alcohol gel, la vacunación también, Wendy, ¿no? Eso es algo que no puede ya seguirse poniendo en duda, igual que las pruebas de laboratorio rápidas para esta pandemia que nos van a seguir ayudando muchísimo y con ello van a seguir impulsando el mundo de la salud definitivamente. Dijo algo muy importante, doctor. Si bien ustedes como médicos son los que están en la primera línea, bueno, no podemos dejar atrás a todo el personal de salud, como usted bien lo menciona, ¿no? Enfermeras, desde las personas de limpieza que están en los hospitales y que Así tampoco han es. bajado la guardia y desde hace 7 meses están ahí a pie de cañón, apoyando y ayudando para salir de todo esto. Doctor, lo decía, todavía pues no tenemos una cura, todavía no hay una vacuna, continúan estos ensayos clínicos. Ustedes como médicos, ¿cuál es el panorama que ven, no sé, a corto o largo plazo con esta situación? En definitiva, Wendy, es seguir con la estrategia de control epidemiológico, es decir, hacer todas las medidas preventivas para evitar que los contagios se propaguen. Como sabemos, ya en algunos estados de la República de nuestro país empiezan a haber de nuevo algunos repuntes por ahí de contagios. ¿Qué quiere decir esto? Que justo la gente ha bajado la guardia en el uso de un cubrebocas, en el juntarse, reunirse para algún tema social, el acudir a centros comerciales. Hay que hacerlo, está bien, pero siempre mantener las medidas de seguridad, sana distancia, los niveles de asepsia adecuados, no confiarnos en que los pacientes, recordemos, esta enfermedad, así como influenza, que ahora también ya estamos en temporada, son enfermedades también asintomáticas en algunos casos. Y ahí tenemos un reto enorme que es evitar justamente que esa gente que no tiene síntomas contagie a más gente. Entonces, definitivamente, como personales del área de la salud, es no bajar la guardia. En los hospitales, evidentemente, los médicos tendremos que seguir manejando justo las medidas estratégicas para no contagiarnos en una unidad hospitalaria, porque también ahí tenemos un reto importante por el cambio de clima que ya viene Ujú. y se empezarán a encimar algunas otras enfermedades respiratorias que son muy parecidas a SARS-CoV-2, a la patología COVID-19 y a influenza. O sea, habrá que diferenciar muy bien y tratar al paciente con el medicamento o el tratamiento que le corresponda. Usted utilizó una palabra que me llamó mucho la atención, doctor. Repunte. Porque hay quienes están diciendo que es un rebrote, ¿no? Es muy diferente un rebrote a un repunte. Es decir, lo que está pasando, esta tendencia al alza que se están registrando nuevamente en algunos estados, es la línea que traíamos, vaya, es lo mismo con lo que iniciamos en marzo y está incrementándose, vaya, no es de que nos hayamos limpiado y otra vez haya aparecido. Exactamente. Desafortunadamente, tal cual lo dices, Wendy, si ustedes observan también cómo ha evolucionado la pandemia en Europa, no desapareció totalmente, ¿no? En Europa, en Italia, en España no fueron cero casos y de repente apareció de nuevo la COVID-19, no. En realidad es que disminuyeron los casos, fueron bajando cada vez más, pero esa curva, si ustedes revisan justamente el tablero de la OMS, que es muy, muy claro y está al acceso de toda la población, vemos cómo casi llegaba a cero y vuelve a iniciar esta curva a subir. Esto sucede justo porque
cambia, bajamos estas medidas estratégicas de bioseguridad o de seguridad, sana distancia, se empiezan a encimar algunas otras patologías o aparecer patologías similares, y entonces los sistemas inmunes de los pacientes, de la gente, empiezan también a desbalancearse y vuelve a contagiarse la gente que tal vez no se había contagiado. Entonces no estamos hablando de quizá otra cepa del coronavirus, de este SARS-CoV-2, sino es la misma, porque le pregunto esto porque hay quienes dicen que este repunte se están presentando casos con mayor gravedad. Vaya, personas que están pues teniendo síntomas más delicados que los que se tuvieron en un pasado. ¿Sabes qué pasó, Wendy? Y esto es algo bien interesante, digo, difícil porque nos impacta a todos. La gente dejó de atenderse de las enfermedades crónicas con las cuales convivía ya desde antes de la pandemia. Es decir, como sabemos, no se continuaron con las consultas de los pacientes diabéticos, hipertensos, porque los hospitales se volvieron COVID para atender a la población que estaba infectada con SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué pasó con los pacientes con estas enfermedades crónicas? Se descompensaron, y entonces hoy tenemos una población diabética hipertensa que tal vez necesitaba una revisión, un ajuste de tratamiento. Al descompensarse, se contagia hoy de SARS-CoV-2, le da COVID-19, y entonces la manifestación de la patología se vuelve más severa. En realidad, y sería muy aventurado decir eso, no hay evidencia todavía, la cepa SARS-CoV-2 sigue siendo la misma cepa. Si muta, digamos, es un virus que va cambiando, pero cambia más bien en la forma de su estructura externa, en los antígenos, no en su RNA, que es justo lo que lo vuelve ese virus. Entonces, en realidad es muy pronto para hablar de que la cepa ha mutado, pero sí es más bien estas enfermedades que no se han atendido correctamente las que están hoy manifestándose con mayor severidad por el contagio de SARS-CoV-2 y de COVID. Ahora, decía usted acerca de la vacunación, bueno, pues ahorita se está vacunando contra la influenza y habrá quienes, bueno, yo creo que todos en el mundo entero estamos esperando ya con ansia a que llegue la vacuna en contra de este SARS-CoV-2. Desde su punto de vista, un experto en estos temas, ¿cómo van estos procesos? Hemos escuchado de ensayos clínicos en donde pues se han tenido que detener porque quizá uno de los voluntarios enfermó, en otro caso supimos que falleció. ¿Cómo va este tema? Sí, las vacunas, recordemos que tienen estas famosas 4 fases de estudios clínicos que ya se han mencionado. Hoy todas han llegado hasta la fase 3 de los estudios en donde empiezan a aplicarse ya en pacientes humanos. Desafortunadamente, todos los veintitantos proyectos que han avanzado hasta esa fase 3 del estudio de desarrollo de vacunas han presentado estos efectos secundarios en algunos pacientes. Recordemos que bioéticamente, al presentar este tipo de evento en uno o más pacientes, se tiene que detener este proceso y revisar justamente qué hay en esta formulación de la vacuna que tenga que modificarse para evitar tener un impacto tan severo en los pacientes. Una vacuna debe de contar con el mínimo de eventos secundarios cuando se aplica en una persona, en un ser humano, por eso es que van lento. Siendo bien honestos y escépticos en cuanto a lo que podemos hablar de rapidez, yo creo que una vacuna no estará lista antes de mediados del próximo año, siendo realistas. Por eso es bien importante hoy prevenir con la vacunación para influenza. Tenemos esa vacuna, apliquémonoslas. Recordemos que eso va a ayudar a que no se manifieste otra enfermedad que también es bastante virulenta y contagiosa y que podría meternos, sí, en un problema de sindemia de influenza con SARS-CoV-2. Es importante la vacunación, es importante no automedicarse, de nuevo, y perdón por ser tan insistentes con esto, pero recordemos que hoy no hay tratamientos para SARS-CoV-2, hay que acudir con el médico a hacer una prueba para diagnosticar si es SARS-CoV-2, si es influenza, y después de eso el tratamiento que el médico indique. No recurramos a la automedicación porque recordemos que hoy también tenemos otro gran problema en puerta, que es la resistencia a antimicrobianos. Es decir, bacterias que cada vez son más resistentes. Hoy se usaron, desafortunadamente, en estos 7 meses que ya mencionabas, Wendy, una gran cantidad de antibióticos cuando no debían de utilizarse. Esos antibióticos van a volver a estas bacterias más resistentes. Entonces, el próximo año y los años siguientes tendremos ahora ese gran reto también. Finalmente, doctor, y rápidamente, yo sé que, bueno, usted es doctor, no es adivino, pero yo le preguntaría desde su experiencia, ¿tendremos ya
a lo mejor una fecha o un mes detectado en donde podría terminar ya esto? Pues suena tal cual, pareciera como fácil poderlo adivinar, sería aventurado decirlo, pero en realidad, Wendy, lo que mejor nos podría ayudar es justamente el cambio de temporada, hablando de climas, ¿sí? Salir ya del invierno, de esta temporada fría, que como sabemos el frío exacerba las condiciones que pueden hacer que se manifiesten esas enfermedades respiratorias, virales o bacterianas, y en la medida de lo posible seguir con estas medidas de bioseguridad, de asepsia adecuada, de lavado de manos, y eso nos va a ayudar a que tal vez por ahí de la primavera estemos ya saliendo de esta enfermedad. Como lo han mencionado otros expertos que también, infectólogos, epidemiólogos, constantemente, esto se va a volver algo estacional, como lo es la influenza, ¿sí? No va a desaparecer el COVID-19. Va a ser una enfermedad que se presente constantemente, en algunos casos menos cuando ya haya la vacuna, y que sea como la influenza, llegue a la estación de invierno y empiecen de nuevo los casos Claro. de influenza, los casos de SARS-CoV-2. Lo mejor que podemos hacer es mantener las medidas de seguridad y sana distancia. Pues yo le agradezco mucho, doctor, como siempre, su disposición para poder hablar acerca de este tema. Le agradezco mucho y pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias. A ti, Wendy. Saludos. Buen fin de semana. Muy buenas tardes. El doctor José Antonio Duarte García, químico farmacobiólogo con especialidad en bioética. Seguimos.